Buenos días a todos y a todas. Esto es HipKitop comentando otro video. Entonces, hoy os hablaré sobre el futuro de la Unión y la identidad europea en cuestión. Al conocer los resultados de las últimas elecciones para elegir los diputados del Parlamento Europeo, el secretario general de la Comisión Europea, Martin Selmayr, afirmó que fueron un wake-up call para participar en el proyecto europeo y no perderlo. Con esto se pone en el foco una cuestión importante, el futuro de la identidad europea. En cualquier sistema político se requiere una identidad basada en algo más que la práctica, porque un sistema político solo existe si hay cohesión social e identificación. Sin embargo, para hablar sobre el futuro de la Unión y de la identidad europea, hay que empezar con su pasado. El origen de la identidad europea es un sentimiento que siempre ha estado allí y que existe desde un tiempo inmemorial. La identidad europea y el europeísmo derivan de una colectividad preexistente que deriva de la percepción de la unidad cultural. Los inicios de la Unión Europea tienen como referente histórico el Imperio Romano, con una jurisdicción y una lengua comunes. El proceso de la integración de las similitudes de la población europea ha ido evolucionando, apareciendo ya en el siglo XIV por la gran inestabilidad política que había entonces. Intelectuales como Pierre Dubois reclamaban la federalización de Europa para lograr estabilidad y bienestar económico. Durante el siglo XIX se iniciaron una serie de movimientos políticos para promover la unificación de los estados del continente europeo. Esta ideología, el europeísmo, tuvo un auge notable y se expresó en los Congresos Universales de la Paz en 1889, 1899 y 1907. Estos congresos impulsaron el avance de normas legales aceptadas por los países europeos y reforzaron el convencimiento de que se debía mejorar la cooperación entre estados. La Gran Guerra debilitó los estados europeos involucrados en el conflicto. Los antiguos aliados no lograron ponerse de acuerdo ni por la manera de cómo se tenían que pagar las deudas, ni de cómo se habían de organizar las relaciones comerciales y monetarias entre ellos. A raíz de este conflicto, los gobiernos europeos tomaron conciencia de que la Europa del futuro exigía avanzar hacia algún tipo de colaboración interestatal. Muchos empresarios y financieros apoyaron la creación del movimiento conservador conocido como la Unión Paneuropea, fundado en Viena a comienzos de 1920. Han habido varias propuestas de una Unión Europea, por ejemplo, la Liga Europea de Naciones de Aristide Briand, los Estados Unidos de Europa de Winston Churchill y la Unión Europea y Política de Europa de Jean Monnet. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el movimiento europeísta renació con una reivindicación de crear una federación europeísta y europea y una sociedad de naciones con una unión monetaria y parlamentaria para mantener la paz. La Unión Europea surge del siglo XX, el siglo con los peores acontecimientos, como las dos guerras mundiales y la aparición de regímenes autoritarios, y con acontecimientos prometedores como el final del colonialismo y la caída del telón de acero. Por lo tanto, la idea original de la Unión Europea vino a raíz de la consecución de la paz como objetivo común, algo que el continente europeo aún no había conocido hasta entonces. Ser miembro de una organización internacional permite obtener beneficios y derechos, pero los países miembros que forman parte de dichas organizaciones están también sometidos a ciertos deberes. En el caso específico de la Unión Europea, los países miembros tienen que respetar, entre otros principios, los valores comunes y universales de democracia y de solidaridad. No obstante, con el traspaso del tiempo se pudieron notar los fallos en las políticas y en las instituciones. El error más reciente e importante fue el management de la crisis económica de la zona euro de 2010, a causa de la rápida acumulación de la deuda debida a la transformación de la deuda bancaria privada a deuda pública. La intensa expansión de miserias en el crecimiento económico y en el empleo generó una crisis política en Europa. Las políticas económicas que se instituyeron en la Unión Europea hicieron que las ideologías del nacionalismo, del anti-Unión Europea y del anti-euro entraron en el hablar cotidiano en el mainstream político. Pero, como afirmó Mitterrand, el nacionalismo es la guerra, ambos representando nuestro pasado y pueden ser nuestro futuro. Estas ideologías exaltan mensajes que ven a la comunidad internacional como un espacio inepto que no les beneficia. Con esto, una Europa unificada debe combatir los peligros generados por este panorama político porque, en caso contrario, la misión del populismo euroscéptico bajo la máscara engañosa del Zeitgeist destruiría los logros anteriores de los europeístas más de lo que haría progresar a la sociedad. Estos movimientos anti-europeístas están en un periodo de construcción y son consecuencias de un proceso de manipulación del pasado para favorecer el presente. Siguiendo el principio de capacidad económica y el principio de poder militar de William Ricker, la Unión Europea ya tiene una confederación de diferentes territorios que permite tener un mercado más amplio donde todos pueden beneficiarse.
pero le falta la presencia de una amenaza común que motive a los diferentes estados a negociar entre ellos y a los ciudadanos a identificarse con Europa. En otras palabras, no existe una imagen claramente definida de la dicotomía clara de amigo-enemigo. La amenaza en común es un requisito esencial para disminuir las aspiraciones de ruptura y para amplificar los sentimientos de identidad europea. Es necesario evaluar qué factores podrían resultar más eficaces a la hora de convencer a los ciudadanos de la Unión Europea que es irrefutable que tienen una identidad en común. Hay que señalarse a los Estados miembros y a los ciudadanos que el conjunto de los movimientos nacionalistas y populistas, los países que utilizan Europa como un campo de batalla para expandir sus políticas y la incertidumbre económica son las verdaderas amenazas. En otras palabras, el Brexit del Reino Unido y la política de Salvini en Italia, los Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putin y las crisis económicas son las herramientas más eficaces de construcción comunitaria histórica y de identidad. Ricard argumenta que existe lo que él llama credible commitments. Estos compromisos son una serie de problemas que son fruto de la falta de seguridad que tienen muchos ciudadanos y Estados miembros en relación con la responsabilidad de las instituciones y de la gobernanza europea. Sin embargo, independientemente de este conflicto, Ricard menciona que en un sistema político siempre existen tensiones hacia la separación. Europa tiene una posición que la coloca ante todos los demás continentes, ya que su condición es tal que los estados dependen uno de otros. No existe la diferencia entre suecos y malteses, ni entre portugueses y polacos. Solo hay europeos. Eso no significa que alguien de España o de Italia debería sentirse menos español o italiano por tal de identificarse como europeo. La Unión Europea es una comunidad cultural que incluye lealtades nacionales y o regionales variadas. Y, de hecho, el mismo moto de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Como ya mencionado por François Mitterrand, la Unión Europea repara el daño causado durante la historia del continente, especialmente en el campo cultural. Mediante la manifestación de la memoria común, la Unión Europea fortalece la identidad nacional en vez de erradicarla. Por lo tanto, y parafraseando a Edmund Burke, ningún ciudadano de Europa debe sentirse en el extranjero cuando reside dentro del continente. En este sentido, los que han nacido en Europa tienen una identidad europea tan elevada que ni siquiera saben de ella y el europeísmo consciente tiene escasa tradición. De aquí surge la necesidad de un European Building, que es el proceso de reorientar las políticas e instituciones nacionales para formalizar una identidad europea. Para que esta identidad sea consciente, Markus Bruch propone conceder a la educación los medios necesarios para examinar el pasado y el presente de los países que forman parte de la comunidad europea de manera objetiva y en un contexto transeuropeo. Con esto, hay que implementar el estudio de las instituciones europeas como parte del currículum educativo obligatorio para potenciar y animar a las nuevas generaciones a convertirse en ciudadanos activamente comprometidos y participativos, ya que el nivel educativo y la identidad europea tienen una relación positiva entre sí. Como bien indica Steven Erlanger y Megan Spezia, la gente está de nuevo interesada en Europa. Según las encuestas hechas por el Eurobarometer, muchos de los jóvenes que han nacido después del Tratado de la Unión Europea de Maastricht y que han podido votar por primera vez en las elecciones del 2019 tienen más identidad pro-paneuropea. Concluyendo, la ciudadanía europea es considerada como un conjunto de derechos y como un proceso participativo. La identidad europea siempre ha existido, existe y existirá, y va creciendo no obstante las problemáticas. Esta identidad se basa en los valores europeos, como indica el Tratado de Lisboa, que manifiesta que la Unión Europea promueve la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Por lo tanto, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo tienen que ser el wake-up call para asegurarse el sano futuro de la identidad europea. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like, suscribid, comentad y compartid. Hasta pronto.